Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega del curso sobre el transporte seguro de material radiactivo promocionado por el Centro de Estudios Nucleares en su ciclo del 2017. Bien, en esta ocasión vamos a hablar del Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. Es un documento del Organismo Internacional de Energía Atómica. El código es TSR1 y en su edición del 2009. Bien, el objetivo. En esta ocasión el objetivo es que ustedes al finalizar esta unidad conocerán el reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos del OIEA en su versión del 2009. En particular, conoceremos su estructura, el objetivo, el alcance y las características fundamentales de este documento, lo cual les permitirá realizar actividades de supervisión y control de las distintas fases de transporte en sus centros de trabajo, así como tendrán los elementos necesarios para realizar esa tarea, es decir, realizar transporte de material radiactivo si le fuese requerido. Bien, en esta unidad el contenido es bastante amplio y bastante denso porque el reglamento es un documento que tiene un alcance bastante amplio, como veremos después. Entonces el contenido de este curso es el siguiente. Veremos la estructura del reglamento, el objetivo, el alcance, las definiciones, los tipos de bultos, los límites de actividad de los bultos, los ensayos de esos bultos, los requisitos operativos para el transporte, es decir, control de la contaminación y de la irradiación, el índice de transporte, el etiquetado, el marcado, el rotulado, el número de las Naciones Unidas, así como el nombre correcto de las expediciones. Esta es una parte que tiene que ver mucho sobre la parte internacional y de la documentación, sobre todo para las partes de aduana. Responsabilidades del remitente y del transportista, los requisitos administrativos y de aprobación, los certificados de aprobación. Luego haremos un ejercicio de selección óptima de un bulto y le dedicaremos también un espacio a la respuesta de emergencia con materiales peligrosos, basado sobre la guía de respuesta de emergencia del 2016. Bien, para poder hablar del transporte de materiales radioactivos debemos primero ubicarnos en la clasificación que hace las Naciones Unidas de los materiales peligrosos. Como podemos ver, las Naciones Unidas clasifica en 9 clases los materiales peligrosos, de los cuales la clase 7 tiene que ver con los materiales radiactivos, que es objeto de este curso. Bien. La reglamentación internacional que aplica para el transporte seguro de material radiactivo son el Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo, el documento TSR1, que es objeto de este curso, pero esta norma no es obligatoria, lo asumen los países en sus reglamentaciones internas. Perdón. Sin embargo, por otro lado tenemos las instrucciones técnicas de la Organización de la Aviación Civil Internacional, si es ya obligatoria, y el Código Marítimo Internacional, que sí es de obligatorio cumplimiento. Estas dos regulaciones que son obligatorias recogen las recomendaciones o lo que está establecido en la reglamentación del transporte de material radioactivo emitido por el Organismo Internacional de Energía Atómica. De manera pues que si el reglamento no es obligatorio, los otros códigos de regulaciones que sí son para el transporte, que sí son de obligatorio cumplimiento para todos, recogen estas recomendaciones o esta estructura. Bien, el reglamento, esta es la portada del documento, lo pueden, si lo desean, lo pueden bajar directamente desde la página del IAEA y está en español y está disponible para todos de manera gratuita. Bien, ¿cuál es la estructura de este reglamento? Tiene básicamente 8 secciones. En la primera tendremos la introducción, la segunda, las definiciones, la tercera es de las disposiciones generales, la cuarta, los límites de actividad y la clasificación, la quinta, requisitos y controles para el transporte, sección 6, requisitos relativos a los materiales reactivos y los embalajes y bultos. Luego tenemos la 7, que son los métodos de ensayo, y la 8, requisitos administrativos y de aprobación. Como pueden ver, abarca bastantes temas, es un reglamento bastante extenso y además del reglamento existen también otras publicaciones que son guías de cómo aplicar
la reglamentación a lo que está allí establecido. Bien, el objetivo del reglamento: establecer requisitos para la seguridad y proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de los efectos de las radiaciones durante el transporte de materiales radiactivos. Como podemos ver, esto está en total sintonía con el objetivo de la protección radiológica. Esta protección, ¿cómo se logra? Bueno, haciendo una contención del contenido de material radiactivo, el control de los niveles de radiación externa, la prevención de la criticidad, que es muy importante para el caso cuando se transporta combustible nuclear, y la prevención de daños causados por el calor. Esto es la base sobre la cual se basa el reglamento para cumplir con su objetivo. El alcance. El reglamento aplica a las modalidades de transporte terrestre, aéreo y acuático. Aplica para el diseño, fabricación, mantenimiento y reparación de los embalajes, el diseño y fabricación de las fuentes, la preparación, expedición, carga, acarreo, almacenamiento en tránsito, descarga y recepción y en destino final de los bultos, y considera 3 condiciones de transporte: una rutinaria, una normal y otra en condiciones de accidente. Esto lo veremos más adelante en su detalle. Bien, así como el reglamento establece un alcance, también establece las exclusiones del alcance del reglamento, es decir, en qué situaciones no aplica el reglamento. El reglamento no aplica para material radiactivo integrante del medio de transporte. Este es un caso, por ejemplo, muy utilizado en el caso de los aviones, que tiene material radiactivo que es uranio empobrecido, para hacer el contrapeso en la cola, por ejemplo, y en muchos casos se utiliza tritio, que es para emitir señales luminosas. Asimismo, también se puede utilizar en el lastre de los barcos. Materiales radiactivos que se desplacen en las instalaciones. Esto es importante. En las instalaciones donde se movilice el material radiactivo no se debe aplicar el reglamento de transporte. El reglamento de transporte aplica para el transporte en vías públicas y por medios aéreo, marítimo y terrestre, pero en las vías públicas. Los materiales radiactivos implantados e incorporados en seres humanos o animales vivos para el diagnóstico y tratamiento. Entonces, quiere decir que si una persona ha recibido un tratamiento, por ejemplo, de iodo 131, y cuando le dan de alta se va a su casa, él no es objeto de aplicación del reglamento de transporte de material radiactivo, si bien está transportando ese material. El material radiactivo en productos de consumo, después de la venta al usuario final. Esto es importante porque hay muchos productos de consumo al respecto de este reglamento. Son cosas como, por ejemplo, pudiéramos ver, hay un caso tipo el torio natural contenido en cierto tipo de bombillas. Los detectores de humo que ya no se usan, detectores de humo iónicos que contenían pequeñas fuentes de americio, y otros productos así o en aparatos. Entonces allí no aplica, ¿verdad?, en los productos de consumo, pero es después de la venta al usuario final. La persona o la organización que sí está trasladando una importación con grandes cantidades está sujeto al cumplimiento del transporte, mientras que una vez que está vendido al usuario final no aplica el reglamento. Materiales naturales y minerales que no están tratados o no serán tratados, para recuperar sus nucleidos, es decir, que se encuentra una roca con material radioactivo de forma natural, usted puede transportarlo siempre y cuando, sin aplicar el reglamento de transporte, siempre y cuando su destino no sea el de ser tratado y extraerle esos minerales. También no aplica para aquellos objetos contaminados en su superficie con materiales radiactivos si la contaminación no supera 0,4 becquerelios por centímetro cuadrado en el caso de emisores beta, gamma y alfa de baja toxicidad, o en el caso de otros emisores alfa, 0,04 becquerel por centímetro cuadrado. Bien, vamos a pasar ahora a las definiciones. La primera definición, y que es muy recurrente en el reglamento, es bulto. ¿Qué se entiende por bulto? Se entiende el producto completo de la operación de embalaje, que consiste en el embalaje y su contenido, preparados para el transporte. Es decir,
usted tiene aquí un contenedor, un recipiente o un embalaje, pues tienes el contenido de material radioactivo, el cual van a colocar dentro de este embalaje, y una vez confeccionado todo esto tenemos lo que llaman bulto. Mientras esta condición de que el contenido radioactivo no esté dentro del embalaje, no tenemos un bulto. O tenemos un embalaje o tenemos un contenido radioactivo, más no un bulto. Bien, ¿qué entendemos entonces por embalaje? Es uno o más recipientes, cualesquiera, otros componentes o materiales necesarios para los recipientes puedan realizar las funciones de contención y otras funciones de seguridad. Fíjense, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos estar transportando una fuente de forma líquida, por ejemplo, y entonces ya tenemos esta ampolla, es parte del embalaje. Estos sistemas de amortiguamiento son parte del embalaje. Este contenedor en plomo para hacer el blindaje de la ración es parte del embalaje, y estos materiales absorbentes, en caso de que este contenido se rompa, es parte del embalaje. Asimismo, una vez confeccionado todo esto y colocado dentro de esta caja también es parte del embalaje. Bien, ahora bien, ¿qué es el contenido radioactivo? Se entenderá por materiales radioactivos, se entenderán contenido radioactivo, los materiales radioactivos junto con los sólidos, líquidos y gases contaminados o activados que pueden encontrarse dentro del embalaje. Bien, pero ¿qué es material radioactivo? Todo material que contenga radionucleidos en que la concentración de la actividad del material, es decir, becquerelio por gramo, y la actividad total de la remesa excedan los límites de exención. Aquí es importantísimo destacar un concepto. A los efectos del reglamento del transporte de material radioactivo, el reglamento considera como material radiactivo aquella cantidad de material en la cual se deben cumplir ambas condiciones, es decir, los valores de concentración y los valores de la remesa deben ambos exceder los límites de exención. Si no es así, si falla una de las condiciones, no se aplicará el reglamento. O sea, es decir, el reglamento no considera que lo que usted tiene es material radiactivo a los efectos del reglamento. Más adelante veremos que existen unas tablas de exención, donde se colocan los valores tanto de la concentración como de la remesa, para los cuales existe la exención, y eso es por cada radiosol. Ambas condiciones, como decía anteriormente, deben cumplirse. Si no, no es material radiactivo, por lo tanto no aplica el reglamento. Bien, ¿qué entendemos por sobreenvase? Se entenderá un recipiente utilizado por un remitente único que contenga uno o más bultos o constituya una unidad con el fin de facilitar la manipulación y la estiva durante el transporte. ¿Qué quiere decir eso? Se incluyen aquí bolsas, cajas de cartón, cajas de madera, metálicas y otras. ¿Qué es un contenedor? Un contenedor es un elemento de equipo de transporte que está destinado para facilitar el transporte de las mercancías por una o más modalidades de transporte y que tenga una estructura permanentemente cerrada y rígida. Esto, cuando hablamos de contenedores, puede ser los contenedores que conocemos para el transporte marítimo, así como aquellos que son más chiquitos o más pequeños que sirven para el transporte aéreo. ¿Qué es un remitente? ¿Quién es el remitente? Se entenderá toda persona, organización o organismo oficial que prepare una remesa para su transporte. ¿Quién es el destinatario? Se entenderá toda persona, organización u organismo oficial que está autorizado a recibir una remesa. Aquí es importante el concepto de la autorización. El destinatario debe ser un usuario que debe estar autorizado para recibir y usar este tipo de material. Si no, no se pudiera, a efectos del reglamento, enviarle material radioactivo. ¿Qué es una remesa? Cualquier bulto o bultos o carga de material radioactivo que presente un remitente para su transporte. Y la expedición, por otro lado, es el traslado específico de esa remesa desde un origen hasta su destino. ¿Quién es el transportista? Cualquier persona, organización o organismo oficial
que se encargue del acarreo de materiales radiactivos por cualquier medio de transporte. ¿Y qué es un medio de transporte? Bueno, para los efectos de la carretera o ferrocarril, cualquier vehículo. Para el transporte por vía acuática es buque o cualquier bodega o compartimiento o zona delimitada de la cubierta del buque. Y por vía aérea, cualquier aeronave. Bien. Por último, vamos a ver qué es uso exclusivo. Es una modalidad de transporte en la cual un único remitente realiza la expedición y tiene el uso único del medio de transporte. Todas las operaciones de carga-descarga de la remesa iniciales, intermedias y finales se realizan estrictamente de conformidad con las instrucciones del remitente. Esto es una definición muy importante porque hay casos en los cuales los bultos deban ser transportados en esta modalidad. Bien, se entiende por autoridad competente cualquier órgano o autoridad designado de otra forma reconocido que entienda en cualquier cuestión relacionada con el reglamento de transporte. Por materiales de baja actividad específica, los llamados BAE, se entenderán los materiales radiactivos que por su naturaleza tienen una actividad específica limitada. Poca actividad en una gran cantidad de masa. Típico pudieran ser minerales que uno consiga, minerales que contengan materiales radiactivos o pequeñas piezas que contienen materiales radiactivos, pero que no se debe confundir con objetos contaminados en la superficie. El objeto contaminado en la superficie es un objeto sólido que no es en sí radiactivo, pero sí tiene materiales radiactivos distribuidos en su superficie, lo cual lo hace ser considerado a los efectos del transporte. Bien, muchas gracias por su atención, los espero para la próxima entrega. Gracias.